Crecer en Maplewood, un pintoresco pueblo donde todos se conocían, debería haber hecho mi vida idílica. En cierta medida lo fue, con padres amorosos y una pintoresca casa entre robles expansivos. Pero debajo de esta serena apariencia, mi relación con mi hermana menor, Lily, era tumultuosa. Nuestro hogar a menudo resonaba con el sonido de nuestras discusiones, que se propagaban por los pasillos como una melodía discordante. Recuerdo una mañana de invierno especialmente helada. La nieve fuera transformaba nuestro patio trasero en un blanco paraíso. Estaba acurrucada en el asiento de la ventana, perdida en un libro, cuando Lily irrumpió en la habitación. «Judy, otra vez te llevaste mi bufanda», acusó, sus mejillas enrojecidas de enojo. Mirando hacia arriba, fruncí el ceño. «No lo hice, Lily. ¿Por qué necesitaría tu bufanda? Siempre tomas mis cosas sin preguntar». Su voz se elevó de frustración. «Chicas, ¿de qué se trata todo este ruido?». La voz de mamá cortó nuestra discusión al entrar a la habitación, su expresión una mezcla de cansancio y preocupación. «Es Judy. Siempre se lleva mis cosas», se quejó Lily, con los ojos llenos de lágrimas. «Judy, ¿es cierto esto?», mamá preguntó, su mirada cambiando hacia mí. Negué con la cabeza, sintiendo la injusticia picar. «No, mamá. No lo tomé. Tengo la mía». La habitación quedó en silencio por un momento, la tensión palpable. Mamá suspiró, frotándose las sienes. ¿No pueden llevarse bien por un día? Somos una familia. Deberíamos amarnos, no pelear. Recuerdo mirar a Lily en ese momento, sus ojos evitando obstinadamente los míos. Quería tenderle la mano, cerrar la brecha que se ampliaba entre nosotros, pero no sabía cómo. Sentía que éramos dos líneas paralelas destinadas a no encontrarse nunca. Las tardes solían pasar alrededor de la mesa, donde papá intentaba aligerar el ambiente con sus historias del trabajo. Tenía un pequeño pero exitoso negocio local, y sus relatos generalmente estaban llenos de humor y lecciones de vida. Recuerden, chicas, la clave del éxito no es solo el trabajo duro, sino también entender a las personas, decía, con un destello en los ojos. Deben aprender a llevarse bien con los demás, incluso cuando sea difícil. Asentía, absorbiendo sus palabras, pero una mirada a Lily mostraba su desinterés, su mente en otro lugar. La brecha entre nosotros no era solo emocional, también chocaban nuestros intereses y personalidades. Yo era introspectiva y amante de los libros, mientras que ella era extrovertida y despreocupada. Nuestra relación era una batalla constante, una serie de malentendidos y resentimientos que se acumulaban como las hojas en nuestro patio durante el otoño. Anhelaba un vínculo fraternal, el tipo que leía en los libros, donde las hermanas eran confidentes y mejores amigas. Pero con Lily, parecía un sueño inalcanzable. Los años pasaron, cada uno ensanchando la brecha entre nosotros. El amor de nuestros padres fue constante en nuestras vidas, pero ni siquiera eso fue suficiente para unir a Lily y a mí. Era como si viviéramos bajo el mismo techo pero en mundos diferentes, cada malentendido y discusión proyectando largas sombras sobre nuestra infancia. La fragilidad de la vida era algo que aprendí a una edad en la que el mundo debería haber parecido invencible. La muerte repentina de nuestra madre fue una sombra que cayó sobre nuestro hogar sin previo aviso. Ese día está grabado en mi memoria, una mezcla de rostros incrédulos y voces susurrantes. Recuerdo estar sentada en la sala de estar, el aire denso de silencio, mientras papá intentaba encontrar las palabras. «Chicas, su mamá se ha ido», balbuceó, su voz quebrándose. Lily y yo nos quedamos allí, atónitas. Sentí como si el suelo bajo mis pies hubiera cambiado. Lily, siempre tan enérgica, parecía perdida, su vitalidad habitual apagada. «Pero, ¿cómo?», logré susurrar, mi voz apenas audible. «Ella estaba bien ayer». Los ojos de papá, enrojecidos y cansados, se encontraron con los míos. «Fue su corazón», dijo suavemente. «Ocurrió rápidamente. No hubo nada que nadie pudiera hacer».
En los días que siguieron, nuestra casa, una vez llena de calidez y risas, se convirtió en un mausoleo silencioso de recuerdos. Familiares y vecinos iban y venían, ofreciendo condolencias y tristes sonrisas. Observé a Lily durante el funeral, su rostro desprovisto de su habitual rebeldía, reemplazada por una vulnerabilidad que nunca había visto. Una tarde, unos días después del funeral, me acerqué a ella en nuestra habitación compartida. Estaba mirando por la ventana, sus ojos distantes. Lily, comencé vacilante, sé que nunca nos hemos llevado bien realmente, pero estoy aquí para ti. Nos necesitamos más que nunca. Ella no se volvió para mirarme. Déjame en paz, Judy. No necesito tu falsa compasión, respondió fríamente. Sus palabras dolieron, pero no podía culparla. El duelo era una fuerza extraña y poderosa, y nos estaba afectando de manera diferente a ambas. Me retiré, dejándola a su soledad. Papá hizo lo mejor que pudo para mantenernos a flote, equilibrando su dolor y la repentina responsabilidad de ser un padre soltero. Su negocio se convirtió en su refugio, un lugar donde podía perderse en el trabajo y olvidar momentáneamente el agujero profundo que la ausencia de mamá había dejado en nuestras vidas. Una tarde, mientras ayudaba a papá con la cena, intenté abordar el tema del aislamiento creciente de Lily. Papá, me preocupa Lily. No es ella misma, dije, cortando las verduras con más fuerza de la necesaria. Suspiró, dejando la olla que sostenía. Lo sé, Judy. También me preocupa. Pero no sé cómo llegar a ella. Se está cerrando. Tenemos que hacer algo, ¿verdad? No podemos simplemente dejar que se aleje, insistí, sintiendo la urgencia. Papá puso una mano en mi hombro, sus ojos transmitiendo su impotencia. Lo intentaremos, Judy. Seguiremos intentándolo. Somos una familia, eso es lo que hacemos. Pero a medida que las semanas se convirtieron en meses, la distancia de Lily creció. Se sumergió en la escuela y en sus amigos, cualquier cosa para evitar estar en casa. Nuestras conversaciones, limitadas como eran, se volvieron aún más tensas. Desesperadamente quería cerrar la brecha entre nosotros, de alguna manera compensar el tiempo perdido y las palabras duras, pero cada intento fue recibido con resistencia. Nuestro hogar, una vez un santuario de amor y comprensión, se convirtió en un campo de batalla silencioso, cada uno de nosotros lidiando con nuestro dolor de maneras aisladas. Fue durante este tiempo que la salud de papá comenzó a deteriorarse, una disminución lenta pero constante que parecía reflejar la fractura de nuestra familia. A medida que su enfermedad progresaba, quedó claro que el futuro era incierto y que los cimientos de nuestra ya frágil familia amenazaban con desmoronarse por completo. En los años siguientes a la muerte de mamá, la salud de papá se convirtió en una creciente preocupación. Lo que comenzó como fatiga y olvidos ocasionales pronto se convirtió en frecuentes visitas al médico y una serie de pruebas médicas. Nuestra casa, todavía tambaleándose por una pérdida, se preparaba para otra tormenta. Recuerdo una tarde, sentada con papá en la sala de estar, el resplandor de la chimenea iluminando su rostro cansado. Había regresado de otra consulta médica, luciendo más agotado de lo habitual. Papá, ¿qué dijo el médico?, pregunté, tratando de mantener mi voz firme. Suspiró, sus ojos encontrándose con los míos con una mezcla de tristeza y resignación. Es mi corazón, Judy. No está en buena forma. El médico dice que debo tomármelo con calma, pero ya me conoces. Su voz se desvaneció, una sonrisa a medias en sus labios. Alcancé su mano, sintiendo la rugosidad de su piel, las manos que habían trabajado incansablemente para mantener a nuestra familia. Debes cuidarte, papá. No podemos permitirnos perderte también, dije, mi voz apenas por encima de un susurro. Él apretó suavemente mi mano. Lo intentaré, mi vida. Por ti y por Lily. Hablando de Lily, rara vez estaba en casa estos días, su tiempo consumido por la escuela y su vida social.
Su relación con papá se volvió tensa, las conversaciones cortas y a menudo llenas de tensión. Un día, los escuché en la cocina, sus voces elevándose en una rara confrontación. Papá, ya no soy una niña. No puedes seguir tratándome como una. La voz de Lily era aguda, teñida de frustración. Sé que no eres una niña, Lily. Pero sigues siendo mi hija, y me preocupo por ti, respondió papá, con tono cansado. No necesito que te preocupes por mí. Estoy bien sola, respondió ella, el estruendo de platos interrumpiendo sus palabras. La respuesta de papá fue suave, casi una súplica. Lily, solo quiero que volvamos a ser una familia. ¿No podemos intentarlo? ¿Por el bien de tu mamá? Lily no respondió, y escuché sus pasos retrocediendo, señalando el fin de otra conversación no resuelta. A medida que la salud de papá continuaba deteriorándose, comenzó a poner en orden sus asuntos. Su negocio, una vez fuente de orgullo y alegría, se convirtió en una carga que ya no podía soportar. Empezó a hablar sobre un testamento, un tema que flotaba en el aire como una densa niebla. Una tarde, nos llamó a su estudio, una habitación llena de recuerdos de tiempos mejores. Lily y yo nos sentamos frente a él, una tensión no expresada entre nosotros. Chicas, necesito hablarles sobre mi testamento, comenzó, su voz firme a pesar de la gravedad de la conversación. ¿Un testamento? Papá, no te estás yendo a ningún lado, interrumpí, un nudo formándose en mi garganta. Sonrió tristemente. Espero que no, Judy. Pero tenemos que ser realistas. He trabajado duro toda mi vida, y quiero asegurarme de que ambas estén cuidadas. Lily se movió incómoda en su asiento. Entonces, ¿qué estás diciendo, papá? ¿Cómo estás dividiendo las cosas? La mirada de papá se detuvo en ella por un momento antes de responder. He dejado la mayoría de mi patrimonio para que lo dividan entre ambas. Pero hay más que solo dinero. Se trata de responsabilidad y cuidar de lo que hemos construido como familia. Lily pareció relajarse ligeramente, asintiendo levemente en reconocimiento de las palabras de papá. Pero la conversación dejó un peso pesado en mi corazón. La realidad de nuestra situación se hacía cada vez más evidente, estábamos al borde de perder otro pilar de nuestra familia, y el miedo de lo que nos esperaba era casi paralizante. A medida que los días se convertían en semanas, el antes fuerte cuerpo de papá se volvía frágil, una sombra del hombre que solía llevarme sobre sus hombros. Su negocio, una próspera empresa que había sido el trabajo de su vida, parecía pesarle enormemente en la mente. A menudo hablaba de su legado, de dejar algo significativo atrás. Nuestra familia, una vez unida por el amor y la risa, ahora parecía estar sostenida por el frágil hilo de la salud decreciente de papá. La incertidumbre del futuro se cernía sobre nosotros, un recordatorio constante de que nada en la vida estaba garantizado. En esos días, me aferraba a la esperanza de que de alguna manera encontraríamos la manera de unirnos, de curar las fracturas que nos habían separado durante tanto tiempo. Pero al ver a papá luchar, una parte de mí temía que quizás ya fuera demasiado tarde. Después del fallecimiento de papá, la realidad de su testamento se hizo evidente. Lily recibió una cantidad sustancial de su patrimonio, una cifra que me dejó incrédula. En marcado contraste, heredé el antiguo granero familiar, una estructura impregnada de recuerdos pero aparentemente insignificante en valor monetario. El granero, ubicado en el borde de nuestra propiedad, se erigía como testamento de la historia de nuestra familia. Su madera desgastada y bisagras oxidadas contaban historias de generaciones pasadas. De niña, pasé innumerables horas jugando en su desván, las balas de heno mi fortaleza contra enemigos imaginarios. Decidí visitar el granero unos días después de la lectura del testamento. Al abrir la puerta chirriante, fui envuelta por el olor rancio del heno y la madera vieja. Partículas de polvo danzaban en los rayos de luz que se filtraban por las grietas en las paredes. Mientras deambulaba por dentro, los recuerdos volvieron en oleadas. Casi podía escuchar los ecos de risas y gritos juguetones.
Pasé la mano por las rugosas vigas de madera, cada ranura y nudo familiar bajo mis yemas. Estaba absorta en mis pensamientos cuando escuché pasos detrás de mí. Al girarme, vi a Lily parada en la entrada, su expresión impenetrable. ¿Qué haces aquí, Judy?, preguntó, su voz tintada con un toque de desdén. Suspiré, sintiendo una punzada de tristeza. Solo recordando, supongo. Este lugar tiene muchos recuerdos para nosotros. Lily resopló. ¿Recuerdos? Es solo un viejo granero. No entiendo por qué papá pensó que esto era una herencia adecuada para ti. Sus palabras dolieron, pero elegí no retaliar. Significa más para mí de lo que piensas, Lily. Es parte de nuestra familia, parte de papá. Ella negó con la cabeza, soltando una risa sarcástica. Bueno, disfruta tu herencia, Judy. Estoy segura de que es exactamente lo que siempre has querido. Con eso, se dio la vuelta y se fue, dejándome sola en la vasta vacuidad del granero. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, un amargo recordatorio de la brecha entre nosotras. En las semanas siguientes, me dediqué a limpiar y reparar el granero. Se convirtió en un proyecto, una forma de sentirme conectada a papá y a los tiempos más felices de nuestra infancia. Una tarde, mientras limpiaba un viejo cofre de almacenamiento, tropecé con un compartimento oculto en el fondo. Con la curiosidad picada, lo abrí cuidadosamente, revelando un montón de papeles y un sobre. El sobre estaba dirigido a mí, con la conocida letra de papá. Mi corazón latía rápido mientras lo abría, despegando la carta que había dentro. Querida Judy, comenzaba, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy aquí. Sé que el granero puede parecer una herencia insignificante en comparación con lo que dejé para Lily, pero hay más de lo que parece a simple vista. Mis manos temblaban mientras continuaba leyendo. Papá escribió sobre su conocimiento de la tensa relación entre Lily y yo, su preocupación de que la obsesión de Lily por la riqueza material pudiera opacar el verdadero valor de la familia y los recuerdos. Adjunto a la carta había documentos para una cuenta bancaria, una que nunca antes había escuchado. Según la carta, contenía la mayor parte de la fortuna de papá, una suma que superaba con creces lo revelado en el testamento. Me lo había dejado todo a mí, confiando en mí la responsabilidad que sabía que honraría. Las lágrimas nublaron mi visión al terminar de leer. La confianza de papá en mí, su comprensión de mi carácter, me llenó de un profundo sentido de gratitud y amor. El granero, esta herencia aparentemente simple, se convirtió en el regalo más precioso que podría haber recibido. Mientras estaba allí, rodeada por los artefactos del pasado de nuestra familia, sentí una fuerza recién descubierta. El último acto de papá no solo me había proporcionado seguridad financiera, sino que también reafirmó mi lugar en el legado de nuestra familia. El viejo granero, antes un símbolo de la inocencia infantil, se transformó en un faro de esperanza y nuevos comienzos. El descubrimiento de la carta de papá en el viejo granero marcó un punto de inflexión en mi vida. Sentada entre las reliquias de nuestro pasado, sostenía la llave de una verdad que estaba a punto de cambiar todo lo que conocía. La carta, escrita con la mano firme de papá, revelaba su profundo entendimiento de la dinámica de nuestra familia y su preocupación por el futuro. Conocía la tendencia de Lily a priorizar la riqueza material y temía que la llevara a oscurecer los verdaderos tesoros de la vida, el amor, los recuerdos y la integridad. Mientras leía la carta, la voz de papá parecía resonar en la quietud del granero. Judy, mi querida, siempre te he conocido como reflexiva y considerada. Ves más allá de la superficie, encuentras valor en las cosas que realmente importan. Por eso te he confiado algo mucho más significativo de lo que se describe en mi testamento. Adjunto a la carta había documentos de una cuenta bancaria, junto con una serie de números e instrucciones. La cuenta contenía la mayoría de la fortuna de papá, una suma que eclipsaba la herencia dejada a Lily. Me había elegido a mí como la administradora de este legado, creyendo en mi capacidad para usarlo sabiamente. Abrumada, me quedé allí,
el peso de la confianza de papá presionando fuertemente sobre mis hombros. El granero, antes una simple estructura llena de recuerdos infantiles, se había convertido ahora en el escenario de una revelación que cambiaría mi vida. Unos días después del descubrimiento, decidí enfrentarme a Lily. La encontré en su nuevo y lujoso apartamento, un marcado contraste con la simplicidad del granero. Lily, necesitamos hablar, dije, mi voz firme pero teñida de emoción. Ella levantó la vista, sorprendida por mi visita no anunciada. ¿Qué es tan importante como para que tuvieras que venir aquí? Tomé una respiración profunda. Es sobre la herencia de papá. Hay algo que no sabes. Su interés se agudizó, Lily se inclinó hacia adelante. ¿De qué estás hablando? Papá me dejó una carta en el granero, comencé, tratando de mantener la compostura. Conocía tus tendencias. Me dejó la mayor parte de su fortuna en una cuenta secreta. La cara de Lily pasó de curiosa a incrédula. Eso es imposible. Papá nunca haría eso. Estás mintiendo. Negué con la cabeza, la carta y los documentos apretados en mi mano. No estoy mintiendo, Lily. Papá sabía que probablemente te llevarías todo para ti y me dejarías solo con el granero. Quería asegurarse de que estuviera cuidada. La habitación quedó en silencio, la tensión palpable. La expresión de Lily pasó de soca a ira. Entonces, ¿qué ahora? ¿Tú eres la rica y a mí me dejas con lo que pensé que era mi parte justa? Papá quería que tuviera esta responsabilidad, respondí, mi voz firme a pesar de la agitación interior. Confío en que lo usaré sabiamente. Lily escupió con desdén, su amargura evidente. ¿Confiar en ti? ¿Y yo qué? También soy su hija. Suspiré, sintiendo la brecha entre nosotras ampliarse. No se trata solo del dinero, Lily. Se trata de entender lo que realmente importa. Papá vio algo en mí que no vio en ti. Se levantó abruptamente, su silla raspando contra el suelo. Sal de aquí, Judy. No quiero escuchar más de esto. Mientras salía de su apartamento, la finalidad de nuestra conversación pesaba fuertemente sobre mí. La revelación de la verdad oculta de papá no había traído cierre, sino que había abierto viejas heridas, profundizando la brecha entre mi hermana y yo. Los días que siguieron fueron un borrón mientras procesaba la enormidad de la confianza de papá en mí. Me di cuenta de que con esta herencia venía no solo la libertad financiera, sino también la responsabilidad de honrar el legado de papá. El viejo granero, antes un símbolo de la inocencia y simplicidad infantil, ahora se convirtió en la base de un nuevo capítulo en mi vida, lleno de posibilidades y el peso de elecciones aún por hacer. Armada con el recién descubierto conocimiento del legado oculto de mi padre, sentí una mezcla de empoderamiento y aprehensión. Esta herencia no se trataba solo de ganancia financiera, era un testimonio de la confianza de mi padre en mí, una responsabilidad que estaba decidida a cumplir con integridad. Me propuse tomar decisiones reflexivas. El primer paso fue asegurar los fondos de la cuenta secreta. Visité el banco con los documentos que papá dejó, sintiendo una sensación de surrealismo mientras el gerente del banco confirmaba la cantidad sustancial en la cuenta. Señorita, su padre era un hombre muy prudente. Esta cuenta es bastante sustancial, comentó el gerente, revisando los documentos. Asentí, sintiendo una ola de emoción. Siempre pensaba en el futuro. Solo desearía que me lo hubiera compartido mientras aún estaba aquí. El gerente ofreció una sonrisa comprensiva. Debió tener sus razones. Si hay algo más en lo que podamos ayudarle, por favor, haznoslo saber. Con los fondos transferidos de manera segura, reflexioné sobre mis próximos pasos. Decidí comprar una casa, un lugar que pudiera llamar propio y comenzar de nuevo. Encontré una encantadora cabaña en las afueras de la ciudad, rodeada de naturaleza. El proceso de convertirla en un hogar fue terapéutico, cada elección un paso hacia la curación y la independencia. Durante este tiempo, también comencé a sentar las bases para iniciar mi propio negocio.
Siempre me había apasionado el diseño de interiores y ahora tenía los medios para convertir esa pasión en realidad. Las etapas de planificación estaban llenas de emoción y un sentido de propósito. Fue durante este periodo de transformación que Lily se puso en contacto conmigo. Llamó un día, su voz teñida con un tono que no podía identificar claramente. «Judy, necesitamos hablar», dijo, omitiendo cualquier formalidad. Me preparé. «¿Qué pasa, Lily?» «Es sobre el granero. He tenido algunos problemas financieros. Creo que deberías venderlo y podemos dividir el dinero», propuso, con voz apresurada. Sentí una punzada de decepción. «Lily, el granero no es solo una propiedad para vender. Es parte del legado de nuestra familia, algo que papá dejó específicamente para mí. Pero no lo necesitas. Ahora tienes todo ese dinero», argumentó, con un toque de desesperación en su voz. Suspiré, la realidad de nuestra relación más evidente que nunca. «Lily, no estoy vendiendo el granero. No se trata del dinero. Se trata de preservar algo que papá quería que tuviera». Hubo una pausa, y luego la voz de Lily se endureció. «Siempre consigues todo. Primero la herencia secreta y ahora ni siquiera ayudarás a tu propia hermana. Lily, esto no se trata solo de ayudar. Se trata de respetar los deseos de papá. Lamento que estés en esta situación, pero el granero no está en venta», respondí, con voz firme. Terminamos la llamada en un tono amargo, y no pude evitar sentir una profunda tristeza. Nuestra relación, tensa durante años, parecía haber alcanzado un punto de no retorno. A pesar de los desafíos con Lily, seguí adelante con mis planes. La casa se estaba armando hermosamente y mis planes comerciales estaban tomando forma. Por primera vez en mucho tiempo, sentí un sentido de optimismo sobre el futuro. El negocio se lanzó unos meses después, una pequeña firma de diseño de interiores que rápidamente comenzó a ganar tracción. Era un sueño hecho realidad, un resultado tangible de mi arduo trabajo y la fe de mi padre en mí. Mientras me instalaba en mi nueva vida, a menudo pensaba en el granero. Se erigía como un símbolo de mi viaje, un recordatorio de dónde venía y el camino que había elegido tomar. Era más que una simple herencia, era un legado de resiliencia, un testimonio de la fuerza y sabiduría transmitidas por mi padre. En el granero, entre los recuerdos de mi infancia y el legado de mi padre, encontré el coraje para forjar un nuevo camino, lleno de esperanza, determinación y la promesa de nuevos comienzos. La brecha entre Lily y yo se había profundizado con el tiempo, un abismo ampliado por la falta de comunicación y valores contrastantes. Su reciente solicitud de vender el granero, el conmovedor regalo de nuestro padre para mí, solo sirvió para exacerbar la tensión. Me aferré al granero, no solo como una propiedad, sino como un símbolo del amor y la confianza de nuestro padre. Varias semanas después de nuestra conversación telefónica, la situación de Lily parecía haber alcanzado un punto desesperado. Se presentó en mi puerta sin previo aviso, sus ojos cansados, un marcado contraste con la hermana segura de sí misma y a veces altiva que una vez conocí. «Judy, por favor, necesitamos hablar», imploró, su voz impregnada de urgencia. Vacilé, pero finalmente la conduje al salón. «¿Qué está pasando, Lily?» Ella jugueteó con las manos, una señal de nerviosismo que rara vez veía en ella. Estoy en problemas, Judy. Financieros. He hecho algunas inversiones equivocadas y ahora estoy endeudada». La confesión me sorprendió, pero mantuve una apariencia compuesta. «Lamento escuchar eso, Lily. Pero no veo cómo puedo ayudar». Los ojos de Lily se encontraron con los míos, un destello de desesperación parpadeando en ellos. «Podrías vender el granero. Ese dinero podría ayudarme a salir adelante». Negué con la cabeza, sintiendo una mezcla de tristeza y frustración. «El granero no se trata solo de dinero, Lily. Se trata de preservar algo que papá me dejó. No lo venderé». Su frustración se hizo evidente, su voz elevándose.
tú y tus valores sentimentales. Siempre se trata de lo que papá quería para ti. ¿Y qué pasa con lo que él quería para mí? Lily, papá quería que fuéramos responsables, que valoráramos lo que tenemos. No se trata solo de distribuir bienes. Se trata de honrar su legado, respondí, tratando de mantener un tono equilibrado. Lily se levantó abruptamente, su enojo palpable. ¿Crees que eres tan grandiosa con la herencia secreta de papá? ¿Crees que eres la única que lo entendió? Me levanté también, enfrentándola directamente. No se trata de quien entendió mejor a papá. Se trata de lo que me confió. Lamento que estés en esta situación, pero vender el granero no es la solución. Los ojos de Lily se llenaron de lágrimas, una mezcla de enojo e impotencia. Siempre has sido su favorita, siempre la responsable. Y ahora solo estás acumulando todo lo que dejó atrás. Sentí un pellizco de tristeza por el rumbo que había tomado nuestra relación. Lily, esto no se trata de favoritismos. Se trata de elecciones. Ambas hemos hecho las nuestras. No puedo resolver tus problemas sacrificando lo que papá me dejó, lo que él quería para mí. Ella se secó los ojos, una risa amarga escapando de sus labios. Está bien, quédate con tu precioso granero. Pero no esperes que vuelva arrastrándome cuando necesites ayuda. Mientras salía furiosa, la finalidad del momento se posó a mi alrededor como un manto pesado. Nuestra relación, tensa y desgarrada a lo largo de los años, parecía haber llegado a su punto de quiebre. A sus ojos, yo era la guardiana de una fortuna que legítimamente le pertenecía a ambas, mientras que en los míos, simplemente estaba honrando el último deseo de nuestro padre. En los días que siguieron, a menudo me encontraba reflexionando sobre nuestro viaje como hermanas. El camino que habíamos recorrido estaba lleno de malentendidos y oportunidades perdidas. Sin embargo, en medio del tumulto y los desacuerdos, encontré mi rumbo, un sentido de propósito y dirección. El granero, antes un campo de juegos de nuestra infancia, se convirtió en la piedra angular de mi nueva vida, un símbolo de resiliencia y esperanza. Fue allí donde encontré la fuerza para seguir adelante, para construir un futuro que estuviera moldeado no solo por el legado dejado por nuestro padre, sino también por mis propias aspiraciones y sueños. En ese viejo granero, entre sus vigas crujientes y sus pisos polvorientos, descubrí una verdad profunda, que a veces, al dejar ir el pasado y abrazar las incertidumbres del futuro, encontramos nuestro verdadero yo. No era solo una estructura de madera y clavos, era un testimonio del duradero poder del amor, la memoria y el coraje de permanecer solo.